Buenas noches y bienvenidos, bienvenidas. Esta noche ahí viene alguien más por ahí también. ¿Traes tu Biblia? Te invito a que tengas a la mano tu Biblia y que también tengas algo con que tomar notas. Aunque bueno, tenemos la ventaja de que los videos los podemos ver las veces que sean, en el momento en que sea. Pero siempre es bueno tomar notas, nos ayuda a recordar cosas importantes. Hoy vamos a tener algo que va a ser un inicio de una etapa diferente, un poco, en nuestro estudio. Muy bueno, va a ser bueno. Básicamente todo lo que estamos estudiando es la Biblia. Ahora sí que finalmente es la Biblia. Lo único que estamos viendo son diferentes maneras o diferentes formas, sistemas en los que tú puedes ir conociendo, ¿sí? El orden, la perspectiva, pero finalmente lo que estamos estudiando es la Biblia. Estamos estudiando contexto histórico, un poco del trasfondo histórico, pero todo esto nos va a ayudar a entender mejor, nos va a ayudar a entender más cuál es el mensaje de Dios para nosotros a través de su palabra. Esta noche vamos a comenzar orando, que yo sé que cada quien ahorita, independientemente de lo que estamos haciendo, viene en un momento distinto en su vida y todos necesitamos de la presencia de Dios con nosotros, ¿verdad que sí? Entonces vamos a orar. Padre, en esta noche te doy gracias que nos permites abrir el corazón. Nos permites, Señor, poner nuestra vida delante de ti. Y Padre, yo te pido que tu palabra sea viva, sea eficaz, Señor, y hable a nuestro corazón. Lo que vamos a ver, Señor, muchas veces puede sonar frío, puede sonar como datos, pero Señor, es tu palabra. Amén. Y tu palabra trae vida. Las palabras que tú has inspirado a través de tu espíritu traen vida, Señor. Y yo te pido que esto no sea nada más un estudio, que no sea nada más conocimiento, sino que traiga vida, que traiga paz, que traiga luz a cada uno de los que escuchan, Señor. Que tu espíritu nos guíe, que tu espíritu nos enseñe, nos revele todas las cosas. Y que esto que vamos a conocer, que vamos a aprender, Señor, nos ayude a caminar más cerca de ti. Nos ayude también, Señor, a estar preparados para presentar defensa, una razón del porqué de nuestra fe, cuando tú permitas que tengamos que dar respuesta, responder. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu, Señor, esté con nosotros hablándonos. En el nombre de Yeshua, de Jesús. Amén. Amén. Bueno, por el momento creo que no hay nadie conectado. Espero que sí estemos transmitiendo. No como el otro día, que según nosotros estábamos transmitiendo y a la hora de la hora. Sí, ponlo, no hay problema. Nada más para asegurarnos de que sí estamos grabando, ¿no? A mí sí me llegó acá. Sí, bueno. Entonces, si alguien se conecta por ahí, muy buenas noches. Digan hola. Digan hola. Vamos a comenzar. Y bueno, ándale. Una de las cosas que hemos estado tratando es el trasfondo bíblico con respecto a el trasfondo de lo que dice la palabra con respecto a la ley de Dios, que es uno de los puntos más centrales de nuestro estudio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que hemos estado viendo los estudios, digo, yo sé que probablemente alguna vez alguien que no tiene este trasfondo se conecta, pero
La mayoría de los que hemos estado estudiando conocemos algo ya de la Escritura. Hemos conocido ya algo acerca del Mesías, acerca de Jesús, de Yeshua. Hemos conocido algo de los evangelios, hemos escuchado acerca de las cartas, de las epístolas. Y uno de los puntos que más confusión traen, más conflictos a veces traen, es el que tiene que ver con la ley de Dios. ¿Está vigente? ¿No está vigente? ¿Cómo nos aplica? ¿Qué es lo que tenemos que entender con respecto a la ley de Dios cuando lo leemos en la palabra? Entonces, una de las cosas que hemos venido haciendo es establecer un cimiento, un fundamento basado en lo que dice la Biblia con respecto a qué de la ley de Dios, ¿sí? ¿Qué del Antiguo Testamento? ¿Qué de los escritos? ¿Qué de los profetas? ¿Para qué? Para que cuando estudiemos los escritos del llamado Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, podamos entender correctamente en su contexto dónde van a ir entrando todas estas piezas, estos comentarios que han dejado discípulos de Yeshua, de Jesús, Pablo, que han ido escribiendo, cómo entran, cómo encajan, cómo embonan con todo lo que ya ha sido escrito desde antes. Una de las tendencias que tenemos en las diferentes ramas del cristianismo es decir, no, ya lo que estaba en el Antiguo Testamento es antiguo, eso ya pasó, eso ya no aplica, nos quedamos nada más con lo que está en el nuevo, entre comillas, testamento. Y eso nos va a crear muchos conflictos que ya explicamos, han venido repitiéndose a lo largo de toda la historia desde los tiempos de Jesucristo, hace 2000 años. Entonces, por eso empezamos por el principio. ¿Qué dice la ley, los escritos, los profetas, con respecto a la palabra de Dios, sus mandamientos, la ley? Y entonces sí, poder partir de ahí y decir, bueno, entonces todo lo que dijo Yeshua, Jesús, todo lo que dijeron los apóstoles, los discípulos, encaja de esta manera. Entonces por eso estamos viendo toda esta perspectiva. Finalmente es la Biblia, es simplemente la manera en que estamos abordando su estudio, hay muchas maneras. Entonces, primero que nada, entendamos qué es la Biblia, ¿sí? La Biblia, a lo mejor algunos ya lo saben, nos sirve recordarlo. ¿Qué es la Biblia? Tú dices, no, pues la Biblia es este libro. Y hay un chorro de versiones. Yo tengo la versión de estudio, yo tengo la versión con comentario de no sé quién, yo tengo la versión al día, yo tengo la versión del joven no sé cuál. Esas en realidad no son versiones, son diferentes ediciones de la Biblia. Pero la Biblia, el mensaje de Dios, no es un libro. Y esto es algo que nos va a ayudar a entender muchísimo los escritos del Nuevo Testamento. La Biblia no es un libro. La Biblia son 66 libros. 66 libros o cartas, escritos. ¿Cuántas personas han tenido parte en escribir la Biblia? Eso también es importante saberlo. ¿Cuántas personas han tenido parte en esos escritos ¿cómo se dice? Que conforman la Biblia. ¿Cuántas personas? Más de 40 personas. ¿Sí? Son 66 libros escritas por aproximadamente 40 personas. Ahora, no fueron escritas esas 66 piezas por estas 40 personas en un solo momento.
¿sí? Eso sería tan coherente. Tú dirías, pues si son más o menos del mismo lugar, del mismo pueblo, y están viviendo las mismas cosas en el mismo momento, pues eso va a hacer que todo armonice bien, embone bien. Y aquí es donde entran los milagros que nos comprueban que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Son más de 40 personas de diferentes lugares y además de diferentes tiempos. Aproximadamente 2000 años. O sea que haz de cuenta que de que viene Yeshua, Jesús, al día de hoy, así a lo largo de los 2000 años de historia que llevamos, haz de cuenta que 40 personas de diferentes lugares, diferentes regiones, empiezan a escribir. Desde que estuvo Yeshua hasta nuestros días, 2017. Y escriben 66 libros, más de 40 personas que empezaron donde estaba Yeshua y terminaron apenas ahora. Haz de cuenta, ese es el periodo de tiempo, la cantidad de personas y la cantidad de libros que conforman la Biblia. Y lo milagroso, lo que nos comprueba que es palabra de Dios, es que hay una cohesión. No hay contradicciones. Y eso es algo que necesitamos enfatizar. No hay contradicciones. Hay errores de interpretación. Esa es otra cosa. Hay cohesión de tal manera que, cuando ha habido los concilios, las personas que estudiaban la Biblia en diferentes épocas se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, estos son los libros que van a conformar el canon bíblico. Hola Margarita, bienvenida. Manuel, si están por ahí, bienvenidos, buenas noches. Entonces, la Biblia son 66 libros escritos por más de 40 personas a lo largo de 2000 años y todos embonan, todos son parte del mismo mensaje, coinciden. Esa es una de las pruebas más grandes, irrefutables, de que la Biblia no pudo ser escrita por una persona o por alguien que no tuviera un conocimiento. Una inspiración divina. Espérame un tantito. Un conocimiento de algo que trasciende su época, va al pasado y además se anticipa al futuro. O sea, porque yo puedo escribir algo ahorita y tú vas a escribir algo y tú vas a escribir algo y nos vamos a poner de acuerdo para que todos tengamos más o menos la misma historia, ¿sí? Pero de aquí a 20 años, nuestros hijos se van a poner de acuerdo y van a escribir algo también. Ahora, aquí el chiste es, ¿cómo le hago yo para saber lo que ellos van a pensar en 20 años? De tal manera que lo que estoy escribiendo ahorita embone y coincida con lo que ellos van a escribir dentro de 20 años. Y en 20 años, y en 20 años, y en 20, y 2000 años después, sigue embonando. Eso, las probabilidades de que alguien pudiera hacerlo son... Cero, o sea, es punto a la n potencia cero. Es imposible, ¿sí? ¿Cómo voy a saber yo lo que van a pensar dentro de 2000 años de tal manera que puedo escribir algo que alguien en otro lugar, en otra época, lo va a ir complementando y va a seguir la misma línea? Es una de las evidencias más fuertes que tenemos de que la palabra es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio, un solo lugar. Entonces Él es el que inspira. Ahora, es un mensaje que es tanto una enseñanza con respecto a cosas que han pasado, una aplicación a cosas que están viviendo en ese momento el autor, pero también apunta
al futuro, cosas que el autor no puede haber sabido. Ejemplo, las porciones que estamos viendo de José en Génesis. Cómo el escritor Moisés podía saber, y aquí vamos más allá, cómo Abraham, Isaac, Jacob, cómo José podían saber lo que un día iba a ser el Mesías, Yeshua, de tal manera que con sus vidas, así como que tratan de fabricarlo, el personaje. Tratan de fabricar o crear la vida del Mesías, recrear la vida del Mesías 2000 años, no, 5000 años antes, 3000, casi 4000 años antes de que suceda. No podían haber sabido. Y sin embargo, la vida de José es una analogía increíblemente clara de lo que vendría a ser la vida de Jesús, Yeshua. Ahora, Jesús, Yeshua, miles de años después de que vivió José, en su propia vida, ¿cómo podía fabricar eventos de tal manera que copien lo que vivió José? Aunque quisiera, no podría haberlo hecho. ¿Cómo podría Jesús, Yeshua, fabricar los eventos de la Pascua? Cuando Él es entregado como el Cordero, cuando Él es verificado que sea puro, cuestionado, no hay falta en Él, ¿cómo podría Él haber sido sacrificado en esa noche? O sea, son tantas cosas que están ya preordenados en la Biblia desde miles de años antes, que dices, no es posible, no es ni siquiera probabilísticamente o estadísticamente posible. Entonces son una de las muchas pruebas de que la Biblia, sus 66 libros, aunque hay más que no entraron dentro del canon porque estas personas dijeron, no, pues como que no estamos seguros. Pero estos 66 libros, 40 autores, 2000 años, son palabra de Dios. Ahora, no se contradicen. Y eso es muy importante. Por eso estamos hablando de la Biblia en su, pues en su complejidad y en su, ¿cómo decirlo? En todo lo grande que es. No se contradicen. Vamos a ver qué dijo Yeshua, Jesús, con respecto a la Biblia. Lucas 24, 14. Lucas 24, 14. Vamos ahí. ¿Alguien lo quiere leer fuerte? E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 44. Sí, iban platicando, pero ¿qué iban platicando? Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, son 3 elementos que Jesús llama como testigos, que hablan acerca de Él y que de alguna manera ya habían anticipado cosas que Él iba a vivir. La ley de Moisés, que es lo que conocemos como Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los profetas, tanto los llamados menores como los mayores. Y los salmos son muy, muy proféticos, ¿sí? David en esos cantos y los salmistas, no fue nada más David, muchas veces hablan de cosas que iba a vivir el Mesías. Entonces, ellos dan testimonio de Jesús. Algo que me gustaría comentar con respecto a esto es el versículo 45. Ajá. Estos hombres venían caminando con Yeshua. Y Yeshua venía explicándoles todas las cosas, ¿no? De lo que decía la ley de los profetas, la que decían los salmos, lo que decía, lo que ya estaba escrito de él. Pero dice que entonces él les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y eso es algo para mí clave. ¿Por qué? Porque es Dios el que abre nuestro entendimiento.
Y es eso lo que necesitamos nosotros para comprender la Escritura. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos como Pablo, viendo no vemos y oyendo no escuchamos. Y eso es algo que es bíblico. La Biblia habla acerca de un espíritu de estupor y de sueño. O sea, y más ahorita en la sociedad en la que vivimos, las distracciones tan fuertes que tenemos, todo eso que roba, quiere robar nuestro tiempo, quiere robar nuestro corazón, quiere robar nuestra atención, exactamente. Está habiendo esta lucha, ¿no? O sea, no hay entendimiento de las Escrituras. Hay una ceguera y un conformismo, una pasividad, una, no sé, ligereza quizás. Pero si tú, hija, tienes un deseo, si alguien realmente tiene un deseo de poder cambiar, de poder, porque la Biblia habla y dice que es vida, que es salud, que es bienestar, que es bendición, que es prosperidad, que es todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Lo que debemos hacer es ir a clamar a Él y decir: Señor, por favor, como a estos hombres del camino de Emaús, abre mis ojos y que pueda ver y entender. ¿Por qué? Porque Yeshua estaba con ellos y ellos no entendían, aunque Yeshua mismo les estaba diciendo todo lo que la ley de Moisés decía, todo lo que los salmos decían, todo lo que los profetas decían. Dice que entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender. Y ellos decían: con razón sentíamos ese fuego, con razón sentíamos ese calor dentro de nosotros, porque eso es lo que sentimos cuando escuchamos la Escritura, pero necesitamos que Dios venga y nos abra el entendimiento. Pero comienza con que si tú y yo estamos aquí viendo, que podamos decirle: Señor, como a estos hombres en el camino de Emaús, ábreme los ojos y que pueda ver. Me acordé de un dicho: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, aquí no somos de esos, aquí somos personas que tenemos ese fuego que queremos ver. Y eso es lo que estamos pidiendo, por eso oramos al principio: Señor, ábrenos los ojos, que tu Espíritu nos haga entender. Y eso es lo que comentas, o sea, Jesús dice que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y vuelvo al punto, Él dice: para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estos tres hablan de Jesús, de Yeshua. ¿Ok? Perdón. Ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, fueron escritos por Moisés, aunque se cree que hubo varios que intervinieron en la redacción o escribiéndolo, lo que Moisés le dictaba. Pero era Moisés el que estaba hablando. Tenemos los profetas. Profetas son también de los que comenta Yeshua, que hablaban de él. Ahora, profetas, aquí va una que a lo mejor no habías considerado. Profetas no son nada más los libros chiquitos que vienen al final del Antiguo Testamento. Josué, los jueces, Samuel, que incluye el libro de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, son profetas. Hablan o de alguna manera nos dan a entender, nos dan a conocer quién es y quién sería el Mesías. Simplemente, un ejemplo, tienes a Josué. ¿Quién fue, para empezar, quién fue el que sacó al pueblo de Israel de la cautividad en Egipto? Moisés. Pero Moisés no fue el que los llevó a la tierra prometida. Moisés fue el que los llamó a salir y Josué fue el que los guió para entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿qué tiene eso que ver? Porque es un profeta. Josué tiene el mismo nombre que Jesús. En el original, en hebreo, son Yeshua para Jesús, Yehoshua para Josué. Y eso es tan importante, conocer el nombre como es. Yeshua, Yehoshua son lo mismo, quieren decir salvación.
otra de las analogías que tenemos entre los profetas del Mesías es Josué, Yehoshua. ¿Qué es lo que él hizo? Guió al pueblo para entrar a su tierra prometida. Entonces, estos son profetas. Y luego tenemos otros profetas que escribieron pues profecías más cortas. De ahí que se les llame profetas menores, no porque sean de menor categoría o menor importancia, es simplemente que sus profecías fueron más cortas. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Otro ejemplo, Oseas. ¿Cómo fue que se le llamó a profetizar a Oseas? Con su propia vida, ¿sí? Casándose con una prostituta. ¿De qué estaba dando él una profecía? De lo que iba a venir a ser el Mesías, a buscar a la adúltera, a la esposa que dejó al marido, que es o porque nosotros representamos esa mujer de Gomer. Gomer, Magog, es la mujer que dejó, no es Magog, es esta, son dos, porque una es Israel y otra es Judá. Pero son las hijas. Sí, pero son ejemplos de lo que iba a venir a ser el Mesías. Jonás, ¿qué hizo Jonás? Estuvo en el vientre de un pez por ¿cuánto tiempo? 3 días. ¿Quién estuvo en el sepulcro por 3 días? Son puras analogías, ejemplos de lo que vendría a ser el Mesías. Entonces, ¿qué dice Yeshua? La ley de Moisés y los profetas hablaban de mí, así como también los salmos. Los salmos entran en otra categoría, Poéticos. los escritos. Tenemos la ley, los escritos y los profetas. Los escritos son salmos, proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Esos son considerados los escritos que nos van a narrar eventos históricos por los cuales pasó tanto Israel como Judá. ¿Ok? Entonces, esas son las 3, vamos a decir, clasificaciones en las que tenemos el Antiguo Testamento. La ley, los escritos y los profetas. No en el orden necesariamente en que vienen en la Biblia. ¿Ok? Acuérdate, nada más retomando, son 66 escritos o libros, escritos por 40 personas más o menos, en un periodo de 2000 años, y todos concuerdan en su mensaje. Esto es la Biblia. Ahora, tenemos ya después de Yeshua lo que se conoce como el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Son simplemente escritos que son parte de los que son inspirados por Dios. Pero necesitamos entender, recordar una cosa. Cuando Jesús vivió en la tierra, o sea, físicamente, no quiero entrar aquí en problemas teológicos. Cuando Yeshua, Jesús, anduvo físicamente, carnalmente en la tierra, la palabra hecha hombre, lo que él llama las Sagradas Escrituras, la palabra, son la ley, los escritos y los profetas. Cuando los discípulos están compartiendo las buenas nuevas, lo que ellos usan para respaldar su mensaje, que dicen como está escrito o como dice, son la ley, los escritos y los profetas. Cuando Pablo
les empieza a explicar a los gentiles, los que no eran parte del pueblo judío, cómo es que ahora pueden ser injertados en el pueblo de Dios por la fe. Cuando Pablo escribe sus cartas recomendando a Timoteo qué hacer en X o Y situación. Cuando escribe para convencer, para quitar doctrinas equivocadas en los corintios. Lo que él usa como su fundamento son la ley, los escritos y los profetas. Ahora, lo que los nuevos creyentes en el Mesías, que no eran judíos, los gentiles que fueron injertados y dejaron de ser gentiles para hacerse parte del pueblo de Israel, de Dios, lo que ellos conocían y estudiaban era la ley, los escritos, los profetas y las cartas de los discípulos. Ahí sí. ¿Por qué? Porque eran el comentario, eran la ayuda, la explicación, la aplicación de la ley, los escritos y los profetas a su tiempo y a las circunstancias que ellos vivían. Date cuenta, por favor, son una sola cosa que embona, que concuerda, que no se contradice, que es inspirada por Dios, ¿sí? No es como que una sí y una no, esta dejó de ser, ahora es esta, eso no existe, ¿ok? Y es así desde el principio de que empezaron los seguidores de Yeshua. Los primeros, ya dijimos, eran judíos que creyeron en el Mesías. Los que empezaron a llegar, que no eran judíos, simplemente eran injertados. Y no era que se fueran a ser judíos físicamente o de sangre, era que se hacían parte del pueblo de Israel, herederos de la promesa dada a Abraham por la fe. Eso lo explica Pablo. Pero aquí no hay contradicción, ¿sí? No es como que uno está enseñando algo diferente. Tenemos cuatro, lo que es conocido como el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, tenemos cinco libros históricos, o 5 escritos históricos. ¿Cuál creen? ¿Cuáles creen que son? Que nos narran la historia. ¿Cuáles creen que son esos libros que nos narran la historia en el Nuevo Testamento? Nos cuentan cómo fueron Los hechos. No, pues ya. Sí, pero no nada más el libro de Hechos. Es uno. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de Hechos. Nos narran sucesos históricos con detalles de cosas que sucedieron. Algo increíble de estos libros históricos. Y volvemos al ejemplo de tú vas a escribir, yo voy a escribir, tú vas a escribir, tú vas a escribir. Cada uno va a escribir como, no sé. Con un mismo evento. Sí. ¿Cómo ha sido la vida aquí en Nuevo Laredo durante un año? Cada quien va a escribir su versión de los hechos. Aunque cada uno haya tenido su perspectiva y su vivencia muy diferente, y vamos a escribir diferente, a final de cuentas, las cosas que sucedieron, que vivimos, las vamos a narrar los cuatro. A lo mejor vamos a decir las cosas de diferente manera porque lo vimos de diferente manera. Sin embargo, en los hechos vamos a concordar si el evento fue real, obviamente. Ahora, sin embargo, vamos a tener diferentes perspectivas. Claro. Porque cada uno lo vivió y lo vio de diferente manera de pensar, de diferente ángulo, por así decirlo. Si tuviéramos 4 evangelios, y muchas veces la pregunta es, ¿y por qué tenemos 4 evangelios y los 4 dicen lo mismo? Pues con uno. A ver. ¿Por qué? Para ver de diferentes puntos de vista.
diferentes puntos de vista, sí, lo que estábamos comentando, pero hay otra razón. ¿Se acuerdan de la película Risen? Resurrección. ¿Se acuerdan cómo el investigador, este romano, está buscando entender qué fue lo que sucedió cuando desaparece el cuerpo de Jesús, de Yeshua? Y él interroga al guardia que estaba fuera de la tumba. Y el guardia le dice, no, pues pasó esto así y asá, llegaron, se robaron el cuerpo y entonces nosotros tuvimos miedo y huimos y fuimos con los sacerdotes. Y luego va y le pregunta a otro. Dice, no, pues es que llegaron, se robaron el cuerpo y entonces nos tuvimos miedo y nos fuimos y nos refugiamos con los sacerdotes. Y dice exactamente lo mismo. ¿Qué te dice eso? Cuando tú estás oyendo una historia de algo que sucedió, y eso me ha pasado a mí ahora que estoy con lo de las traducciones de pues, casos que han sucedido específicamente en Venezuela. Cuando tú escuchas a dos personas decir de un evento exactamente lo mismo, con las mismas palabras, detalles y demás, ¿eso qué te dice? Se pusieron de acuerdo en cuál es la historia que van a contar. Está coloridos. Fabricada esta historia y simplemente se pusieron de acuerdo. Eso tendríamos que verlo porque hasta en las noticias te puedes dar cuenta que sucede. Todos te dicen la misma historia. Todos te dicen la misma historia. ¿Qué quiere decir? Pues que alguien escribió esa historia, se las pasó a todos para que la cuenten. Eso es simplemente como validar evidencia histórica. Ahora, estos 4 evangelios no son exactamente iguales. ¿Y sabes qué nos dice eso? Que la historia es real, porque fue vista por diferentes personas, diferentes perspectivas, y sin embargo en los hechos concuerdan. ¿Qué te dice? Son 4 historias verídicas, originales, de 4 autores, y los 4 vieron lo mismo. Son 4 testigos. ¿Y qué dice la palabra? 2 o más testigos. 2 o 3 testigos hacen que algo sea totalmente verídico. Aquí no tenemos 2 o 3, tenemos 4. O sea, agrégale uno más. Por eso es una de las razones por las cuales tenemos 4 evangelios. Y aparte el libro de Hechos. Ahora, en el Nuevo Testamento también tenemos las cartas que son escritas así en general a todos los creyentes, que son Hebreos, Santiago, Pedro, Juan y Judas. Son cartas que fueron escritas para todos los creyentes. Y luego, ojo, aquí viene lo bueno. Y empezamos. Tenemos cartas que fueron escritas por Pablo, específicamente a ciertos destinatarios, con ciertas situaciones específicas que estaba viviendo cada uno. Cada grupo de esos destinatarios. ¿Ok? Romanos, las cartas a los Corintios, Gálatas, quiero que las cuentes conmigo, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo y Tito. Son 9 destinatarios. Algunas cartas tienen primera y segunda parte, pero son 9 destinatarios. Ahora, quiero que te vayas dando cuenta. La Biblia, escrita por más de 40 personas, 66 escritos en más de 2000 años, y todos coinciden. Los evangelios coinciden desde diferentes puntos de vista, concuerdan entre sí. Las cartas generales de los distintos discípulos, 5 de destinatarios, concuerdan entre sí. Y luego tenemos 9 destinatarios a los que Pablo escribió. Si tú y yo
interpretamos que algunas de estas cartas escritas por una sola persona. Dijimos que ¿cuántos escribieron la Biblia? 40 plus. Periodo de 2000 años. Más de 66 escritos. Si decimos que estas 9 cartas, con sus partes 1 y 2, las que tienen, en algún momento contradicen, quitan o agregan a lo que fue escrito en la ley, por los profetas, en los escritos históricos, en lo que fue escrito en los evangelios o en Hechos o en las epístolas generales. Si algunas de estas 9 cartas, con parte 1 y 2 algunas, de Pablo, en algún momento contradijeran, ¿sabes qué es lo que pasa automáticamente? Son eliminadas de la palabra. Son eliminadas del canon bíblico. ¿Por qué? Porque una persona que está escribiendo aproximadamente al final de los 40 hasta los 60 después de Cristo, o sea, un periodo de aproximadamente 15 a 20 años. Una persona escribiendo cartas en un periodo de 15 a 20 años no puede contradecir lo que ha sido escrito por los otros 39 escritores en más de 2000 años en aproximadamente 66 libros. Nada más quiero que peses las cosas. La evidencia. Si están ahí en nuestra Biblia, estas cartas que Pablo escribió, es porque fueron inspiradas por Dios y Dios no se contradice ni cambia de opinión. ¿Dónde está el error? Es un error de interpretación, no es un error en los escritos de Pablo. Cosas que ya hemos venido estableciendo. Y es muy importante ver la Biblia como un todo y no nada más tomar la Biblia como si fueran 9 escritos de un autor en un periodo de 15 años. Y eso es todo. Y eso es todo, la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que mayormente se enseña? ¿O qué es de donde se saca la mayor parte de las cosas que se enseñan, doctrina, en la iglesia cristiana? De las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo. De estas 9 cartas. 9 cartas escritas por un autor en un periodo de 15 años. ¿Y todo lo demás? Por aquí un verso, allá otro, alguna vez, y ya. Cuando me conviene, cuando me gusta. Entonces es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque estos escritos, tanto los de Pablo como los de todos los demás escritores de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, los 40 escritores en sus 2000 años de escritura, tienen que poder embonar, concordar entre sí. Si no estamos estudiando la palabra de esta manera, el error no es de ellos, el error es nuestro, de la manera en que estamos interpretando o de la manera en que se nos está enseñando, que muchas veces ese es el problema. No se nos está enseñando la palabra, se nos están enseñando las tradiciones, doctrinas y mandamientos de hombres. Por eso necesitamos conocer la palabra directamente de la palabra, juzgarlo todo. Tomando en cuenta las partes 1 y 2 que escribió, son en total 12 libros. O sea, estás hablando de que 12 libros, si lo tomas cartas. Así, 12 cartas de Pablo anularían todo lo demás. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que podamos siquiera considerar que los escritos de una persona en 15 años pueden sobreponerse, ponerse encima de y simplemente barrer con todo lo que es la palabra de Dios? No se puede. Y no es una manera correcta de interpretar y estudiar la palabra. Toda la palabra
Es inspirada por Dios y útil. Vamos a ese verso. Lo dijo. Vamos ahí en sus Biblias. Es, ya te digo. Es segunda de Timoteo, precisamente una de las cartas de Pablo a su discípulo Timoteo, segunda de Timoteo 3:16. Ahora, fíjate, ¿por qué son tan importantes? Y no es que no les estemos dando valor, claro que no. O sea, Pablo fue un tremendo conocedor de toda la escritura, la ley, los escritos, los profetas, y por eso sus enseñanzas tienen tanto valor. Claro. Porque él sabía de lo que estaba hablando. Ahora, ¿qué dijo Pablo? Le dijo a Timoteo. Voy a leer un poco más de aquí. Es segunda de Timoteo 3, desde el 14. Segunda de Timoteo 3, 14. Le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pausa. Timoteo, desde la niñez conoces las sagradas escrituras. ¿A quién se está refiriendo? A una persona, un joven que vive aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Ahora, ¿a qué se está refiriendo cuando dice sagradas escrituras? A la ley, los escritos y los profetas. Cosas que Jesús mismo dijo, hablan de él. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Estas escrituras, la ley, los escritos y los profetas, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, te van a dirigir a la salvación, hacia Jesucristo. Ahora, síguele. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con todo y que sabemos que Pablo fue inspirado por Dios. En este momento, Pablo no se está refiriendo a sus propias cartas. Sí, aprende de mi escritura, porque esto que te estoy escribiendo va a ser leído por millones de personas a lo largo de la historia y es inspirado por Dios y eso. No se está refiriendo a sus propios escritos, que son inspirados por Dios. Pero a lo que él se está refiriendo en este momento es la ley, los escritos y los profetas. Pues lo dice 2 versículos antes, ¿no? Lo dice antes. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, está siguiendo con la idea del pensamiento de los versículos anteriores, que le está diciendo, persiste sagradas en las escrituras. sagradas escrituras. O sea, no las dejes, continúa con ellas, porque ellas son útiles. Y a lo mejor ese consejo nos caería a nosotros ahorita como perlas. O sea, ¿por qué? Porque no sé si pensar, ¿por qué Pablo le está dando este consejo? Le dice, no las dejes, persiste. O sea, no las hagas a un lado, continúa en ellas. ¿Por qué? Porque estas sagradas escrituras, la Torá, los escritos, los profetas, te van a guiar hacia la salvación. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Entre más estudiamos, más convencidos estamos de que cada detalle nos guía a Jesucristo, a nuestra nos salvación, guía a la salvación, nos guía a ver cómo Dios con cada elemento en el tabernáculo, con cada vida que ha estado narrado en la palabra, nos deja bien claro, pues no tan claro, tenemos que estudiar, tenemos que como Timoteo,
seguir perseverando en eso, pero nos deja ver el plan de Dios y nos guía y nos apunta siempre hacia el sacrificio de Yeshua. Así Y es. lo que le está diciendo a Timoteo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las Sagradas Escrituras, la ley de Moisés, los escritos y los profetas son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Así es. Y eso es lo que muchas veces nos falta. Y eso es lo que más relegamos. No, yo he escuchado gente que dice, bueno, si es que esos son libros históricos. Nosotros los respetamos porque están en la Biblia. Allí Dios los dejó. Por algo han de estar ahí, pero es más como un libro de historia. No. Eso ya es lo viejo. Eso ya pasó. Eso ya fue abolido, eso ya fue quitado, eso ya bla, 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 bla. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Ahora, si tanto respetáramos a Pablo y si tanto le hiciéramos caso, pues deberíamos hacerle caso en todo lo que está diciendo. Aquí está diciéndole a su propio discípulo. Conoce la ley, los escritos y los Conoce profetas. la ley, los escritos, los profetas, no los dejes, persiste en el estudio de ellos, porque este estudio te va a ser útil, te va a llevar a la salvación, te va a encaminar, te va a instruir, te va a redarguir en justicia para que seas perfecto y enteramente cabal para todo lo que Dios tiene. Exactamente. Amén. ¿Y qué es lo que generalmente se estudia más cuando quieres prepararte para servir a Dios? Exactamente pues no lo contrario, porque no es contrario, pero exactamente lo otro. ¿Sí? Las cartas. Las cartas y las epístolas, los evangelios, ¿sí? Más que todo lo que ya dijiste, no, es que eso era tradición, eso ya fue. Eso no es lo que Pablo dice. Ahorita lo que estamos viendo es que es un todo, o sea, no puedes quitar una cosa por la otra, no puedes poner una cosa por la otra. Es todo. O agarrar lo que te convenga. Exacto. Ahora, entonces tenemos los evangelios, ya lo vimos, que narran los eventos que vivieron Yeshua, sus discípulos, los tiempos que vivieron ellos. Tenemos Mateo, que fue escrito, adivinen por quién. Por Mateo. ¿Y quién creen que era Mateo? Era el recaudador dispuesto. Era un recaudador de impuestos que fue llamado por Yeshua para seguirle. Una de las cosas que vemos en Mateo es que tiene mucho detalle. Pues es que era Mateo era contador. un cobrador de impuestos que tenía un recaudador de impuestos que tenía conocimientos de escritura. Así, Ale es contadora. Ale es contadora. Carla es contadora. Eran contadores. Era un contador, sí, trabajaba con finanzas. Él escribió, nos sirve conocer las fechas, aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Mateo. Después tenemos, Mateo es detalle, ¿sí? Y ¿qué es lo que él busca hacer? Probar con las escrituras que Yeshua es el Mesías. Después tenemos Marcos. Marcos es Yohanan Marcos, que es Juan Marcos. Juan Marcos, una de las cosas que enfatiza es la capacidad de Yeshua de hacer milagros, ¿sí? Cómo él tenía el poder de hacer cosas sobrenaturales, de tal manera que está probando que él es el Mesías. Habla acerca de Yeshua como el varón de dolores, ya lo comentamos, el siervo sufriente, que es el Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de Yosef o de José, que es el que hemos venido comentando. Ahora, una de las cosas que vemos en la vida de Juan o Yohanan es que él fue muy menospreciado, Marcos. Se habla de que incluso su familia pensaba que él estaba loco. A ver, no estaban solos. Sí. Entonces, si alguna vez te sientes que te están diciendo que estás loco y que no te creen y demás,
por lo mismo de que le... Cuidado, se te cae el café, el té. Por lo mismo de que hablas acerca de los milagros y el poder de Dios, bueno, estás en buena compañía. Estamos en buena compañía. De Marcos. A Marcos le decían lo mismo. Sí. Tenemos también a Lucas. Mateo. Es posible que Lucas sea el único escritor de los 66 escritos en la Biblia que era gentil, que fue injertado ¿Quién? por la fe. Lucas, ¿sí? Lucas, también sabemos, era médico. Y era el médico de cabecera, adivinen de quién. ¿Con quién creen que vivió y viajó mucho tiempo? Con Pablo. Con Pablo. Era el doctor de Pablo. Era el doctor de Pablo, ¿sí? O sea que sí conocía bien. Segunda de Timoteo 4:11, lo voy a leer aquí rápido. Segunda de Timoteo 4:11 nos dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Fue el único que se quedó con Pablo, ¿sí? Todo el tiempo cuando todos los demás lo dejaron. O sea que era un hombre muy fiel. Y posiblemente se dice también que era un discípulo de Pablo. De ahí que él sea de origen gentil. Entonces vamos a seguir. Ese es Lucas. Él escribió también aproximadamente en el año del año 60 al 62 después del Mesías, después de Cristo. Vamos a seguir. Tenemos a Johanán o Juan. Juan, muy interesante. Se cree que Juan era un sacerdote judío, ¿sí? Él es hijo de Zebedeo y de Salomé. Y adivinen quién es Salomé. La que fue a la tumba de Jesús. Salomé es hermana de Miriam, María, la madre de Yeshua. ¿Era primo? O sea que Juan era primo hermano de Yeshua. Pero no era Juan el Bautista. No. O sea que tenía Es dos otro. primos que se llamaban Juan. Este es hijo de Zebedeo, no de Zacarías. Zacarías. ¿Sí? Entonces, primo hermano de Yeshua. Su hermano de Juan era Jacobo. Los hijos del trueno. Es los hijos del trueno, ¿sí? Y entonces eso te ayuda a entender cómo es que la mamá, que era tía de Yeshua, Le puede pedir. llega con él pidiéndole que ponga a sus hijitos, que son primos hermanos de Yeshua, como cabezas en su reino. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Pues somos familia. Y sí, somos cuates aquí. Todo queda en familia, ¿no? Entonces, digo, nada más para tener ubicado a Juan, fue uno de los pues, pilares, de los líderes de los primeros creyentes en Jerusalén. Y fue, se supone, de acuerdo a la tradición, enviado a Éfeso, en donde escribió. Él escribió más tarde, del año 85 al 95 después de Cristo, después del Mesías. Ese es Juan. Ahora, sí. Algo hablando de Juan, ¿no? Ajá. Tomando en cuenta cómo Yeshua mismo los cataloga, ¿no? O sea, como los hijos del trueno, los impetuosos, ¿no? O sea, el simple hecho de que Yeshua haya dicho hijos del trueno, yo me los imagino que han de haber sido canela pura. Pero bueno, el chiste es como Juan, cuando tú lees los escritos de Juan, ves el amor derramado. O sea, cómo Dios puede cambiar una naturaleza a tal punto de que sea completamente transformado el corazón cuando tú y yo nos acercamos a Él, Sí. y Él nos forma a su imagen. O sea, a lo mejor si tú dices, pues es que yo soy muy X, Y, Z, impetuosa, soy una hija del trueno, o soy un hijo del trueno. Pues sí, pero aún con todo eso, Dios
a través de su palabra puede transformarnos y hacer de nosotros como lo hizo con Juan, porque cuando tú lees el Evangelio de Juan, de hecho es uno de los libros, ¿no? Pues que empieza a leer la Biblia, ¿con cuál empiezo? Con Juan. Juan es uno de los libros más densos, más profundos de la Escritura. De hecho, por eso piensan que él era un sacerdote, por la profundidad con la que escribe. Entonces dices, no, pues yo le recomendaría, pues, híjole, mano, empieza por el principio, porque si no, no le vas a entender. Sí. Se le conoce como el discípulo amado. Si piensas en que además tenía una relación sanguínea, pues te ayuda a entender un poquito más el cómo este discípulo se recostaba en el pecho del maestro y era una persona muy amada por él. Él escribe también las 3 cartas de Juan, que están al final de la Biblia. Es el que siempre empieza, amados, hijitos míos, amados, siempre. Exactamente. Siempre. Y al final de su vida es cuando escribe también el libro de Apocalipsis. Fíjate, es el único discípulo que no muere. Como mártir. Como mártir. Se supone, de acuerdo a la tradición, que trataron de quemarlo en aceite. Y no pudieron. Qué dolor. Y luego lo exiliaron. Fíjate, lo grueso. Uh-huh. El otro día estaba viendo, ¿no? O sea, tú y yo, y creo que lo hablábamos el sábado cuando estábamos compartiendo, se nos ha vendido un evangelio muy barato, muy light. Pero cuando tú lees Hechos, cuando tú ves cómo terminaron los 12 discípulos de Yeshua, o sea, no me voy más para otro lado, nada más cómo terminaron y la vida que ellos vivieron, tú te das cuenta que no fue fácil. O sea, muchos de ellos terminaron matados, perseguidos, cercenados, matados a flechazos, crucificados boca abajo. O sea, tú investiga y ponte a investigar cómo murieron los 12 discípulos de Yeshua. Y nada más Juan no murió, dice que murió en Patmos, pero, o sea, ya él murió diferente, pero sí dice que la historia dice que lo intentan quemar en aceite hirviendo. Uh-huh. O sea, y tú y yo, por de repente, así como tú me venías diciendo, híjole, como tú estabas diciendo ahorita, híjole, si esto es tan poquito y de repente ya me quiero dar por vencido, quiero ver la puerta, quiero ver la salida. Los primeros discípulos lo vieron y aún así siguieron, se afirmaron, creyeron, siguieron hablando, siguieron firmes en su manera de vivir, en su manera de creer, en su pasión por Dios. Uh-huh. Y yo creo que eso es algo que Dios va a tener que levantar en nosotros como últimas generaciones. Totalmente. O sea, volver a levantar esos primeros discípulos, el corazón de esos primeros discípulos, ese celo por su palabra, ese celo por su presencia, ese celo pues porque tú me dices que sí, pero yo te digo que no. O sea, aunque me digas, me cueste que me digan, me señalen, me corten, me hagan el feo, etcétera. Lo más fácil es seguir la corriente. Así es. Lo más fácil es seguir la corriente, pero si eso me va a costar mi vida eterna, ¿de qué sirve? No, gracias. Y así llegamos al libro de Hechos. Uh-huh. Hechos básicamente nos está narrando lo que viven los primeros creyentes, y también es un libro muy importante en un sentido muy práctico. ¿Por qué? Porque nos está dando un testimonio, un ejemplo de cómo fue que en la práctica vivieron y se organizaron estos primeros creyentes. Entonces, de alguna manera, si está en el libro de Hechos, es un ejemplo para los que hemos venido a creer en el Mesías judío sin ser judíos. ¿Sí? Es un ejemplo, es una guía, por así decirlo. Es como si fuera tu manual de instrucciones. ¿Qué debo hacer en esto? ¿Cómo se aplica y se vive la ley, los escritos, los profetas, ahora que tú eres un creyente en el Mesías Yeshua y eres injertado en el pueblo de Dios Israel? Uh-huh. Eso es el libro de Hechos. Muy importante por esas muchas razones, ¿no? Pero es una de ellas. Ahora,
Fue escrito aproximadamente también en el 60 al 62 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo todos los escritos que hemos visto hasta ahorita están en un lapso de menos de 10 años que fueron escritos. En los años 60 después de Cristo, con la excepción de Lucas, que fue escrito después. También Hechos se cree que, se dice que fue escrito por Lucas. Pero estamos hablando de escritos de un lapso de un periodo, una ventana de tiempo del 60, los 60 después de Cristo. 60, 70. Ahorita Nada más. Es un tiempo, un periodo. Si ves toda la Biblia y los años que cubre, estos libros fueron escritos en una minúscula parte de tiempo de todo lo que cubre la Biblia. Ok, después vienen las cartas generales, escritas para todos, en general, Hebreos, Santiago, Pedro, Juan y Judas. Ahora, Hebreos, vamos con Hebreos. Hebreos es una carta escrita a los hebreos. Los que eran ya judíos, que conocían la ley y las costumbres. Eso es un contexto que necesitamos tener en cuenta a la hora de leer Hebreos. Fue escrita para un pueblo que conoce todo lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Las costumbres del pueblo hebreo. Las costumbres judías. En este momento, específicamente, el pueblo de Dios son los judíos en ese momento. ¿Por qué? Pues porque son los que quedan de los hebreos. Israel, quién sabe dónde está. Entonces, son escritas para los judíos creyentes en el Mesías Yeshua. Y aquí necesitamos entender una cosa. En sus inicios, el cristianismo no se conocía como una religión aparte. Eran una línea o secta. Acuérdense que no tiene el contexto negativo que nosotros tenemos con la palabra. Era una línea, una rama, una secta del judaísmo. Sí, era como decir judíos cristianos. Sí, son los judíos cristianos. ¿Sí? Eso eran los creyentes en el Mesías Jesús, Yeshua. Judíos cristianos. Y ni siquiera podemos decir mesiánicos, porque había muchos que se habían proclamado Mesías. Eran judíos del camino, judíos que creían en el Mesías Yeshua ben Yosef, o de como tú quieras, ¿sí? Pero no era como que dicen, sí, estos son los cristianos. No existía tal cosa todavía. Y eso es algo que necesitamos entender, porque sí es cierto que en Hechos habla y dice que por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que era así como que, ahí, ¿ves? Allí nació el cristianismo. Allí nació el cristianismo. No nació el cristianismo como tú y yo queremos interpretarlo. Y eso es algo que tenemos que filtrar. Uh-huh. Sí nació el que los identificaran como cristianos, pero dentro del judaísmo era una rama, un grupo que había creído en Yeshua como el Mesías y entonces los identificaban como cristianos. Si lo queremos ver así, eran judíos cristianos. Creyentes en el Cristo, en el Mesías. ¿En cuál Mesías? En Yeshua, en Jesús. ¿Ok? Nada más para entender los términos. Entonces eran creyentes judíos, hebreos, que conocen las leyes y también las tradiciones. Así es. Hola, un saludo allá a todos, Leti. Un abrazo también para ustedes. Entonces, eso es la carta a los hebreos. ¿Ok? Es para los creyentes en el Mesías. Fue hasta después, y es por una cuestión histórica, es por una cuestión política que tiene que ver con Roma y lo que estaba sucediendo, que en su momento dejaron de asociarlos con los judíos y empezaron a tomarlos como un grupo diferente o aparte. ¿Por qué? Porque ya no guardaban las tradiciones.
Pero esa es otra Ya lo historia, vemos, ya lo vamos a ir viendo. Ok, luego tenemos Santiago. Santiago es, híjole, por muchas razones es una de mis cartas favoritas, pero Santiago fue escrita, adivinen por quién fue escrita Santiago, y aquí sí los voy a agarrar en curva. ¿Quién escribió la carta de Santiago? A ver, los que están conectados, sobre todo los nuevos, ¿quién me puede decir quién escribió Santiago? Chan, 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 chan. Sí, todos buscando ahí en la Biblia, ¿verdad? Me voy al principio. Sí. Santiago fue escrito por Jacob Por Jacob. o Jacobo, quien el medio hermano de Yeshua, de Jesús. Medio hermano, ¿por qué Sí, medio? porque Yeshua, acuérdate que no era hijo físicamente de José, Oh, ok. nada más de Miriam o de María. Entonces, Jacob es hermano de Jesús, de Yeshua. Ahora, ¿por qué Santiago? Tiene que ver con la tradición. Jacobo, Jacob, San Jacob, San Jacob, San Jacobo, Santiago. ¿Ok? Incluso por eso, si tú ves una Biblia en inglés, se llama James. O sea, que tiene que ver que James con Santiago. Nada. Pero James es Jacobo. Y es el medio hermano o hermano de Yeshua. Lo puedes ver en Mateo 13:55. Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María o Miriam, su madre, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Tenía más de O sea, tenía 4 hermanos. Acuérdate que María tuvo más Ajá. hijos. Y este Jacobo es Jacobus, que es de donde sacaron el nombre de Santiago. Ahora, el por qué le cambiaron el nombre y por qué le pusieron Santiago y no Jacobo, y por qué en la Biblia están buscando de alguna manera disimular que Yeshua tuvo hermanos, tiene que ver con una tradición, Claro. más que con la realidad. ¿Cuál tradición? De que la Virgen María o Miriam permaneció virgen aún después del nacimiento de Yeshua. Cosa que acabamos de leer, no fue así. Tuvo 4 hermanos, uno de ellos es Jacobo y uno de ellos es el que es el primero de los líderes o uno de los líderes más importantes de los creyentes en los primeros años. Esta carta fue escrita entre el 44 y 49 después de Cristo, o sea que fue escrita antes Que Mateo, Marcos, Lucas, que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Hebreos. Para que te des una idea, este hombre, Jacobo, era de los líderes principales, de los primeros creyentes, hermano de Yeshua, uno de sus 4 hermanos, escribe en el 44 después de Cristo, después de Casi, Yeshua. pues, si lo consideras así, despuesito de la muerte de Yeshua. Despuésito, sí, a los 10 años más o menos. ¿Y para qué escribe Jacobo? Para aclarar en qué consiste la fe. Por eso es una de las cartas que más importantes deberíamos tener, más importantes deberíamos de leerla incluso antes que todo lo demás. ¿Por qué? Porque nos va a aclarar cómo La fe y las la obras no fe, no están peleadas. nuestra creencia en el Mesías, Yeshua, nuestra fe puesta en las promesas de Dios dadas a Abraham, que ahora son heredadas por nosotros a través de la fe, no van a sustituir, no van a anular, quitar o demás todo lo que ya fue escrito desde un principio. Es el cumplimiento de lo que fue escrito y son una misma cosa. Tan importante esta pequeña nota. carta. Pero ¿sabes qué? Muchas veces creemos que Santiago, como viene al final del libro, Sí. casi,
creemos que Santiago pues es descrito ya hasta el final, y no tomamos en cuenta ese pequeño dato histórico de que Santiago fue escrito antes que los evangelios. Exactamente. ¿Sí? O sea... Y además por el hermano de Yeshua. Entonces dices tú, el hermano de Yeshua escribe antes que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y está escribiendo una carta donde habla acerca de la fe y las obras. Y cómo no están peleadas esas dos cosas. Y cómo él está afirmando en su carta, que está cortita, aquí la tengo, tienes 5 capítulos, te lo echas en 15 minutos si quieres menos, pero cuando lees esta carta con esa perspectiva, todo cambia. Todo cambia, ¿por qué? Porque el mismo hermano de Yeshua me está diciendo que no se pelea una cosa con la otra y establece que la fe y las obras van de la mano. Entonces yo quisiera nada más, y esto es una opinión muy personal, esta carta de Santiago fue escrita antes que todos los escritos del Nuevo Testamento, fue la primera en cuanto a cronología, fue escrita por uno de los primeros líderes de los creyentes, hermano o medio hermano de Yeshua. Desde mi perspectiva, tendría que ser la primera en el índice de los escritos del Nuevo Testamento, antes que todo lo demás. Nos va a dar una perspectiva correcta de todo lo que sigue en el orden cronológico. Sin embargo, por cuestión de doctrina, por cuestión de tradiciones, le cambian el nombre y la ponen allí al final. Cada quien se forma su propia opinión. Eso es Santiago. Y vamos, después tenemos a Pedro, las cartas de Pedro, escritas del 64 al 65 después de Cristo. Pedro simplemente va a escribir a los que están en la dispersión, expatriados, ¿sí? A los que están dispersos, y las razones por las que escribe son para darles esperanza, ¿sí? En la segunda carta de Pedro, Pedro está escribiéndoles ¿para qué? Para enseñarles cómo defender su fe, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Estamos estudiando la palabra para tener conocimiento de cómo es que vamos a defender o dar razón de por qué creemos lo que creemos, ¿sí? Cuando alguien nos pregunta, que es uno de los versos claves de este grupo. Dice, eso es Pedro. Luego tenemos las cartas de Juan, Johanán, ya cuando está en Éfeso. Son el cómo podemos nosotros validar nuestra fe. Ahora, nota la fecha. Las cartas de Juan son del 85 al 95 después de Cristo. O sea, ya estamos llegando al primer siglo. Llegué al segundo siglo, a los 100 años. ¿Sí? Esas son las cartas de Juan. La segunda carta de Juan es con el tema de la advertencia, y esa es otra de las cartas que hablan muy claramente con respecto a la ley, los escritos y los profetas. La segunda carta de Juan trata el tema de cuidado con el apostatar o el dejar la ley de Moisés y dejar a Yeshua como el Mesías. Ahora, si Juan escribió acerca de estas cosas por ahí del segundo siglo, por ahí del año 100, y les dice, cuidado con dejar la ley de Moisés, cuidado con dejar a Yeshua como Mesías, es porque esas cosas estaban sucediendo. Estaban sucediendo. Y lo puedes ver también desde el lado histórico. Es cuando los creyentes, principalmente gentiles, para diferenciarse de los judíos que están siendo perseguidos por Roma, empiezan a ser obligados a dejar todo lo que aparente ser
judío. Y desde ahí empieza el judaizar. No, aguas con judaizar. ¿Por qué? Porque te matan los romanos. Si te ven que eres judío, te quitan tus bienes y te expulsan de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Se empiezan a distanciar y ahí empieza todo el caminito que hemos venido recorriendo por 2 milenios. Eso es la segunda carta de Juan. La tercera carta de Juan es una carta personal y también la escribe casi en el año 100, casi. Muy bien, vamos llegando ya casi al final de esto. Judas, Yehudá. Adivinen quién es Yehudá o Judas. Hermano de Jacob. Es hermano de Yeshua. ¿Ya ves? Judas o Yehudá, Mateo 13:55, otra vez, tienes sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Algo que se me hace muy importante notar. Muchas veces nos quedamos con la idea de que ninguno de los hermanos de Yeshua creyó en él. Tenemos a 2 de ellos, que son de los escritores de las cartas del Nuevo Testamento, que estuvieron con él, que fueron de los primeros creyentes y que fueron de los que estuvieron ahí en esos primeros años de persecución. ¿Sí? Jacobo murió mártir. Pues lo mataron, hija. ¿Sí? Por su fe. Entonces, Judas es escrito por el hermano de Yeshua y también es una carta para animar y también es para advertir acerca de aquellos que están dejando la fe. Nada más un dato interesante es de los hermanos de Yeshua. Y finalmente llegamos a los escritos de Pablo. Ahora, ya se nos está acabando el tiempo de esta sesión. Vamos llegando a los escritos de Pablo, que son Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Vuelvo al punto. Si tomamos los escritos de Pablo sin tomar en cuenta el resto de todas las escrituras que sustentan las cartas de Pablo, estamos cayendo en un error. Error de doctrina, error de interpretación, error garrafal. Cuando estudiamos las cartas de Pablo, tenemos que validar y interpretar todo lo que Pablo dice a la luz de la ley, los escritos, los profetas. Y si le quieres agregar, y lo podemos hacer, con todas las demás cartas, escritos de los demás discípulos y los demás apóstoles, incluidos los hermanos de Yeshua en ese grupo. ¿Cómo es posible que en algún momento podemos llegar a pensar que tomando fuera de contexto, interpretando mal a Pablo, podamos decir que tiene más peso que lo que dijeron los hermanos, incluso de carne, de Yeshua? O sea, son de esas contradicciones que vienen cuando no estamos interpretando correctamente a Pablo. Ahora, termino con esto. Esto es para tener un cuadro general. Lo que sigue es, vamos a ir viendo estas cartas, pero honestamente, siendo sinceros, es posible, después de todo lo que vimos hoy, después de todo lo que hemos visto en estas sesiones hasta este momento, y por eso decía, aquí es como que empezamos con otro giro, otra fase. Es posible decir hasta este momento, validando todo lo que hemos visto en la Escritura, honestamente creer que Pablo, una persona
que escribió en un periodo de 15 años, pueda intentar o siquiera sugerir que el resto de las escrituras, los 39 plus escritores, en estos 2000 años de tiempo, pueda sugerir Pablo que ya pasaron, pueda incluso sugerir Pablo que algo cambió. Si decimos que todo fue inspirado por Dios y que Dios no se contradice y Dios no cambia, podemos siquiera sugerir que Pablo está teniendo una nueva revelación de algo que ninguno de los otros 39 escritores vio venir. O sea, es totalmente ilógico, irreal, ¿sí? Ahora, si todavía queremos decir que de alguna manera la ley, los escritos y los profetas pasaron ya, y lo decimos sinceramente, ya estudiamos toda la ley, los escritos, los profetas, ya estudiamos todas las cartas del Nuevo Testamento, y sinceramente creemos que Pablo dice que ya pasó. Bueno, entonces van a suceder ciertas cosas, y esto te lo dejo ahí nada más como para que lo tengas en mente, ¿sí? Si decimos que la ley, los escritos, los profetas ya pasaron, hay un detallito. Las promesas de Abraham, las promesas a su descendencia, ¿Qué crees que les pasó? todo lo que está de Génesis a Deuteronomio, ya Incluyendo pasó, las bendiciones ya de Deuteronomio. no aplica, no puedo ni reclamar las bendiciones de Abraham ni las promesas de Abraham, no puedo ni declarar siquiera que tengo la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque eso ya pasó, es de la ley. ¿Sí? Entonces, si ya no aplica, pues tampoco me aplican las bendiciones. Si ya no aplica, pues tampoco me aplican las bendiciones de Deuteronomio por seguir los mandamientos. ¿Por qué? Porque ya no sigo los mandamientos, porque ya no tengo que seguirlos. Entonces, ahí está el detalle. Tampoco las bendiciones por seguir los mandamientos. Chao, se acabó. ¿Sí? Si ya no voy a aplicar Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y nada más me voy a ir a las cartas y los escritos del Nuevo Testamento, ok, adiós Shabbat, adiós fiestas, adiós los mandamientos, porque todo eso está en la ley y pues ya la ley no. Entonces Deuteronomio 28, adiós, se fue. Otra cosa que va a suceder, muy interesante, si yo digo que la ley, los escritos y los profetas ya pasaron, entonces el diezmo, las primicias, los pactos, los votos y todo lo que tiene que ver con eso ya no aplica, porque eso está en la ley. Malaquías 3:10, probadme ahora en esto, chao, se acabó. Eso era parte de la ley, los escritos y los profetas, tampoco aplica. Entonces ahí te vas dando cuenta cómo hay ciertas incongruencias cuando decimos algunas cosas sí, otras cosas no. Estas cosas están exclusivamente en la ley de Dios y los escritos y los profetas. Ya no puedes hablar de eso porque dices que no aplica. Tampoco aplica el hablar de Josué y el tomar la tierra prometida y donde pisare la planta donde voy a de tu toda la pie. tierra que pisare la planta de tu pie será buena. Esa es una promesa a Josué por seguir los mandamientos y las leyes de Dios. Tampoco aplican. Josué 1:8, esfuérzate, sé valiente porque yo estaré contigo donde quiera que vayas y te haré prosperar. Se fue, esos profetas, chao. O sea, ahí es donde te das cuenta que empiezan las incongruencias, ¿sí? Salmos, se acabaron los salmos. Salmo 119, es pura ley. David amaba la ley de Dios, deleitaba en la ley de Dios. Todo el día era ella su meditación y por eso fue el rey que fue. ¿Ya no aplica? Ok, adiós salmos, no aplican tampoco. Y a lo mejor ya sabes para dónde voy, ¿sí? Profetas se acabaron. ¿Por qué? Porque los profetas hablan acerca de Jeremías 31:33. Cómo Dios un día va a retomar a su pueblo y ¿qué es lo que va a hacer? Un nuevo pacto.
¿Qué es ese nuevo pacto? Va a escribir su ley en su corazón. Y su espíritu nos la va a enseñar y nos la va a recordar. Ya no hay eso, pues se acaban los profetas. O sea, le dimos en la torre a los profetas. Yeshua, ¿qué dijo? Que él vino a cumplir con la ley de Dios, Mateo 5:17. Yeshua, ¿qué dijo? Y esto lo registran los evangelios, las versiones diferentes de los evangelios. ¿Qué dijo? El que guarde estos mandamientos y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Otra vez, no quiere decir que es para salvación, quiere decir que son las coronas y las bendiciones que vienen a tu vida y que tú pones delante del Padre, el guardar sus mandamientos. Entonces ahí entras en problemas con los evangelios, con los hechos, porque en hechos le mandaron a los nuevos creyentes que hicieran ¿qué? Que guardaran 4 leyes para poder entrar a congregarse cada sábado. ¿Para qué? Para escuchar a Moisés, la ley. ¿Y qué dijimos que es Hechos? El manual para los nuevos creyentes en Yeshua. Entonces ahí tenemos otra contradicción. Santiago, que ya vimos quién es Jacobo, el hermano de Yeshua, que dice Santiago 2:8, que si cumplimos la ley, conforme a la escritura, estamos haciendo bien. Like. Entonces, si decimos que la ley ya pasó, pues Santiago algo está mal. Y era el hermano de Yeshua. Y dijo que si cumplimos la ley, estamos haciendo bien. Juan dijo que la infracción de la ley es el pecado y que el que practica el pecado es del diablo. Y que si permanecemos en Dios, no vamos a infringir la ley. 1 Juan 3:4. Entonces, aquí hay un problema con Juan también. Y con todo el evangelio de Juan también. Entonces, son conflictos tras conflictos con Pedro, ¿sí? Con Yeshua. El problema no está en Pablo. Ni en este Pablo, su servidor. El problema está en cómo estamos tomando los escritos de un hombre, 15 años aproximadamente, fuera del contexto de todas las escrituras, y las estamos torciendo para nuestra propia perdición. Lo dijo Pedro. ¿Sí? Que no suene muy duro y digan Sí. que les está dando. Lo dijo Pedro, no lo dije yo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ya lo leímos, quiero cerrar con esto. Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:5. Pablo le dice a Timoteo, ¿cuál es el propósito de todo lo que ha sido escrito? La ley, los escritos, los profetas dicen. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Amén. Y eso lo dijo Pablo. Pablo, inspirado por Dios, escribe estas cartas que van en total armonía y están totalmente siendo parte de los escritos de esta palabra viva que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a estudiar esos escritos, pero ese es nuestro fundamento, el entender el contexto, el entender en qué momento se escribe, cómo se escribe, y tomando de dónde se tomó Pablo para escribir. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, en esta noche yo te doy gracias porque nos has amado tanto que nos has dejado tus palabras por escrito
para que el que las lea y ande en ellas, Señor, pueda encontrar al Salvador, a Yeshua, pueda encontrar la vida, pueda encontrar, Señor, el camino por el cual debemos de andar para que nos vaya bien y seamos prosperados en todo lo que hagamos, como dijo Josué. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la has preservado a través de tantos años, incluso a veces a precio de la vida de hombres que ocultaron estos libros, Señor, cuando era penado con la muerte, para poder preservar tu palabra, Señor, de tal manera que hoy la pudiéramos tener, estudiar y así conocer tu voluntad, conocer tu corazón y ser transformados, renovados por tu palabra, Señor. Te pedimos de todo corazón, ábrenos los ojos para entender, como lo hizo Yeshua con sus discípulos. Ábrenos los ojos para entender y conocer la verdad que nos hace libres en Yeshua. Y gracias, Señor, porque todas las palabras que fueron inspiradas por ti, Señor, nos señalan a nuestro Salvador, al sacrificio, al amor tan grande que tú nos tienes, por el cual nos has redimido y nos has hecho parte de tu pueblo, el único pueblo que tú tienes, que es Israel, Señor. Tú, Israel. Gracias, Señor. Porque sabemos que así como los discípulos de Yeshua, un día nosotros podemos entrar a tu santa ciudad a través de una de esas puertas con los nombres de las 12 tribus, porque somos parte de este pueblo llamado, escogido, y Señor, permítanos ser fieles, fieles a la verdad, fieles a Yeshua, fieles a ti, Señor, cueste lo que cueste. Pido que bendigas a cada uno en sus casas, en donde están, que tú les permitas, Señor, meditar en estas palabras, entenderlas, regresar a ellas, Señor, y que podamos seguir avanzando en este camino contigo. En el nombre de Yeshua. Amén. Señor les bendiga, Señor les guarde, que esté con ustedes. Les amamos. Un abrazo a todos. Shalom.